no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y esto no se lo dice a la mujer sirofenicia, se lo dice a sus discípulos. La promesa primero es para la nación, debería ser confirmada y después podía él volver a los gentiles. Por supuesto que él está interesado en los gentiles y nos damos cuenta que él está interesado en esta mujer, ¿verdad? Pero debería de volver después a ellos y salvaría a muchos. Pero él vino en un principio y así la Escritura nos lo enseña. Y tenemos que predicarlo así, si no estamos predicando un Jesús que no es el Jesús del Nuevo Testamento. Él vino como el Mesías de Israel prometido en las Escrituras. Y ese, el Mesías, ¿a quién? A Israel. Y era necesario cumplir con ese propósito. Era necesario cumplir con ese propósito. Los discípulos no fueron capaces de discernir el silencio del Señor. No era un silencio de repudio. No era un silencio de desprecio, era un silencio que él, como hijo del hombre, se tiene que ajustar al plan soberano del Padre. El silencio de Dios debe de medirse en términos diferentes que los humanos. Dios guardó silencio en el momento más emocionante de la historia, cuando su Hijo, en la cruz del Calvario, en Mateo capítulo 27, versículo 46, dice, cerca de la hora nona, Jesús exclamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios tuvo que guardar silencio ante la voz de su propio Hijo. Cuando las propias fuerzas de la naturaleza hablaron, Dios estuvo en silencio. Y cuando digo las fuerzas de la naturaleza hablaron, es que el sol se escondió y no quería ver lo que estaba ocurriendo. Y las tinieblas aparecieron, pero Dios estaba en silencio, porque su Hijo era el que estaba sufriendo el pecado de todos nosotros. ¿Damos cuenta cómo el silencio de Dios tiene propósitos? Hay ocasiones en cuanto el silencio no es una falta de compasión. Es posible que la mujer entendiera esto. Es posible que ella entendiera esto. Porque ella no dejó de insistir, no se dejó de intimar por los pensamientos y las palabras de los discípulos. Y siguió, y sabemos cuánto tiempo, pero siguió. Ahora la pregunta que yo me hago, y la pregunta que yo quiero que tú te hagas, mi hermano y mi hermana, hemos persistido como esta mujer ante el pesar que en ocasiones no escuchamos respuesta de Dios. Hemos persistido, hemos insistido, hemos robado nuestras rodillas, hemos orado, a pesar de que hay un silencio por parte de Dios, hemos seguido orando, hemos seguido insistiendo, hemos seguido buscando al Señor. ¿Hemos hecho esto? Cuando ha habido una situación de conflicto en nuestra vida, hemos seguido doblando las rodillas, metiéndonos en nuestra habitación, doblando rodillas y pidiendo. ¿Hemos hecho esto? O de repente hemos aflojado diciendo, Dios no me contesta. No, hermano. Sigue insistiendo como esta mujer. Sigue orando, aunque Dios guarde silencio. Sigamos el ejemplo de esta mujer. Ahora, aquí vemos la palabra de Jesús, en el versículo 24. Que lo hemos dicho antes. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y esto él se lo dice a los discípulos, para que sepan la tarea que ellos tienen. Porque cuando el Señor los manda, en Mateo capítulo 10, versículo 6, les dice, los envió diciendo, por el camino de los gentiles no iréis, y en ciudad de samaritanos no entraréis, mas id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea que era un comienzo, y en ese comienzo no se vislumbra el gentil, aunque después se va a ver. Y el mismo Señor ha sido comisionado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El texto expresa su misión del Hijo a la voluntad del Padre. El Hijo a la voluntad del Padre. El Señor Jesús se someta a la voluntad del Padre.
Y como hombre judío, le tocaría en su corazón este sentimiento, pero el Señor Jesús es sometido a la voluntad del Padre. Él no ha venido por su propia cuenta. Él tiene una tarea que realizar. En Juan capítulo 6, versículo 38 dice, porque no he descendido del cielo, dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, mas la voluntad del que me envió. Y en Juan capítulo 20. O sea, con esta respuesta que está dando aquí a los discípulos, no a la mujer, creo que te das cuenta de esto. El Señor deja claro que fue específicamente enviado a las ovejas de la casa de Israel. Y no me estoy inventando nada, hermano. Es lo que dice este versículo de aquí. Y no tenemos que sacarlo de contexto. A las ovejas de la casa de Israel. Muchos enfermos fueron traídos de los gentiles a Galilea. Y allí el Señor los curó. Pero estaban dentro del territorio. ¿Os acordáis de aquel hombre que era leproso? Sirio. Él decía, yo tengo muchos ríos en Siria. El profeta le dice, lávate en el Jordán. El mortero de un riacho, me voy a lavar. No hay ríos en mi país. Pero el problema de la situación es que esta es la tierra del Señor. Y allí es donde viene la bendición. Lávate en ese río. Dice que la lepra se ve. Es que en la tierra había bendición. Las promesas de Dios tocante al reino tienen un orden de desarrollo y las dio primeramente a Abraham y a su simiente. Es necesario esto primero, es lo que vemos en este texto. Después tendrá un alcance mundial. Así que el silencio grande del Señor ante esta calamidad tremenda es debido a que, a pesar de que el amor infinito que Él tiene, pero está sometido a la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es ir primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Porque esta es la conclusión que tendría en un principio. Un silencio ante esa necesidad. Pero ella parece que entiende el silencio. O es tan fuerte su dolor que supera esto. Pero entendemos, cuando miramos el texto bíblico, que este silencio es sometido a su Padre Celestial. El silencio de Jesús ante la mujer en la primera forma no es desprecio ni indiferencia. Y yo creo que esto quedó claro a sus discípulos y a nosotros nos va a quedar claro también. Yo creo que esto nos ha quedado claro. Ahora, esta mujer no afloja y a pesar de todo eso dice, Señor, socórreme. Tremenda persistencia, ¿verdad? ¡Qué mujer! No hay otra en la Biblia. En su desesperación clama y dice, acude en mi ayuda. Es una madre probada, que de todas las formas, pero su fe descansa en Jesús. ¡Qué preciosa es esta mujer! ¡Qué hermosa fe tiene! ¡Qué hermosa fe tiene! Volvamos a Marcos capítulo 7. Así que hermano, toma la Biblia y vuelve a Marcos capítulo 7. Porque después de haber visto esto aquí, vamos a entrar en un versículo que es un poquito complicado. Hay un versículo que aquí es muy complicado, cuando lo vamos a leer. Vamos a Marcos capítulo 7, versículo 26. Nos dice la última parte, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Ahora, fíjate lo que dice aquí. Versículo 27. ¿Estáis todos? Pero Jesús le dijo, deja primero que se saquen los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Wow. En la Biblia más antigua dice, porque no está bien el pan de los hijos echarlo a los perros. ¡Wow! Tremendo, es fuerte, ¿sí o no? Es fuerte esta expresión, pero vamos a mirarla un poquito de cerca para darnos cuenta que no es un insulto, no es un insulto a la mujer, es
un amor que Él tiene para ella, fijaros. Él dice, deja primero. Y aquí el Señor indica orden de prioridad. Deja primero. Los gentiles tendrán su turno. Y aquí pone el Señor una parábola. Aquí el Señor pone una parábola del índice familiar. El pan de los hijos se refiere a las bendiciones de Dios destinadas a los judíos. La promesa mesiánica que Él trae a los hijos representa las ovejas perdidas de la casa de Israel. Los perritos es un término familiar, es un término de dentro de casa, es una expresión que a primera vista parecería como un insulto, pero no, el Señor no está menospreciando ni poniendo a esta madre en posición de insulto, de humillación, no. Se debe entender esto. Está poniendo un cuadro familiar. El Señor está poniendo un cuadro familiar en el cual existen perritos en la casa que son como parte de la familia. Los beneficiarios primero son los que se sientan a la mesa, los hijos. Ellos son los primeros que deben de tomar de ese pan. Imagínate que el papá, después de un trabajo, compró pan en la panadería y lo primero que hace, los niños están esperando el pan que el papá me está trayendo y resulta que el papá le da por darse el pancito al perrito de la casa que lo recibe con mucho cariño. ¿Es así? No. Los destinatarios, ¿quién son? Los hijos, primero. No estaría bien el alimento que prepara el padre y echarlo a los perritos de casa, que participan de alguna manera de las bendiciones de la casa. Una vez contaba, esto a medio como anécdota aquí, contaba alguien, dice que en Jerusalén hay un hermano, que hay una congregación de creyentes en Yeshua HaMashiach, en Jesús el Señor, y ellos se juntaron para celebrar una festividad ahí. Y resulta que llegó a la reunión uno de Estados Unidos y entró con ellos. Y entonces ellos eran todos judíos creyentes en Jesucristo. Pero este hombre llega y participa con ellos y él dice, bueno, permitidme como perrito de la casa estar con vosotros un tiempo. Y parece que el hermano dice, no, oiga, usted no entendió bien lo que es el plan de Dios. El plan de Dios no distingue de gentil y judío, pero en un principio y en un final de la historia de los hombres, sí. En un principio y en un final de la historia, sí, hermano. Pero between no hay diferencia. La gracia de Jesucristo es igual, pero en un principio, hermano, y en un tiempo final, sí. Y eso la Escritura no lo dice. Las palabras del Señor no tienen que ver con falta de amor ante personas necesitadas de amor como esta mujer. La palabra de Cristo enseña que aunque los gentiles no deben comer primero, sí existe una oportunidad para ellos si reciben el pan de los judíos. ¿Y quién es el pan de los judíos? El Mesías. ¿Y quién es el Mesías? Jesús. Esto es exactamente lo que enseñan las promesas. Israel debería ser el medio a través del cual llevase a cabo la evangelización de los gentiles. Hermano, el evangelio te llegó aquí a mí porque unos judíos empezaron a proclamar el evangelio a las naciones y nos llegó a nosotros. Pero ¿quién fueron los primeros? Fueron ellos. Y esto lo podemos encontrar en los profetas. En Isaías capítulo 49, versículo 6, no lo leo aquí porque si no vamos a estar mucho tiempo. En el Salmo 72, verso 8 al 11, nos dicen lo mismo. Y en Zacarías, hay un versículo tremendamente, porque hay un cuadro tremendo. En Zacarías 8:23 nos dice, así, y esto será al final del milenio, ¿no es lo que dice? Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, en aquellos días acontecerá que 10 hombres de todas las lenguas de los gentes trabajarán, dice, agarrarán, tomarán la falda o el
manto de un judío diciendo, iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. Existe una oportunidad para el gentil de recibir el pan de los judíos. Y el pan de los judíos es el Mesías, que fue rechazado por ellos, pero que en muchos sectores nos llegó a nosotros. Ahora, el Evangelio, esto es algo que a veces lo hemos dejado constancia en las predicaciones que hemos tenido y debemos de entenderlo perfectamente, porque si no tenemos un tremendo problema en escatología, ¿verdad? El Evangelio, las buenas nuevas de salvación en el reino son para el pueblo de Israel primeramente y exclusivamente en un principio. En un principio tú y yo, como gentiles, hemos venido al conocimiento de Él por su misericordia, pero en un principio no era para nosotros. Pero en ese proceso de reparar las ruinas que dice en los libros de los Hechos, levantando el tabernáculo de David, nos habla en el libro de los Hechos que ni más ni menos que la inauguración del reino es para beneficio de los gentiles. ¿Sabes? Cuando entendemos esto, y yo gracias al Señor, que hace 6 años que lo entendí, pero antes era un tremendo rompecabezas, y a veces decía, esta parte de la Biblia, esto es para los judíos, esta parte de la Biblia es para los gentiles. Pero no, es un error, ¿verdad? Si nos falla la base, el resto no concuerda. Nos olvidamos de nuestras raíces, de nuestros padres en la fe, los patriarcas. Tenemos que volver a los padres, Abraham, Isaac, Jacob. Y hay una bendición, ¿verdad? Honrar padre y madre. Si no entendemos esto, hay partes de la Escritura que no se entienden. Por lo tanto, hay tantas denominaciones. Pero la enseñanza en este pasaje es bien importante. Hay un orden de prioridad. Pablo lo dice en Romanos 1:16, cuando dice, hermanos, no me avergüenzo del poder de Dios, porque es para salvación a todo aquel que cree. Y dice, el judío primeramente, o no, o quitamos eso de ahí, lo retiramos. Dice el judío primeramente, y también el griego, el gentil. Pero hay un orden de prioridad en el plan de Dios. Y uno puede decir, pero ese pueblo que ha sido que rechazó al Mesías. Bueno, pero es que Dios es soberano para elegir el pueblo que desee. Y Él ha elegido al pueblo de Jacob, aunque a mí no me guste. Él lo ha elegido para bendición a los gentiles. Y hermanos, y esto parece que es lo que se ha olvidado en la iglesia del Señor en nuestros días. Y esto nos lleva a echar una mirada a nosotros, que somos gentiles en los tiempos proféticos que estamos viviendo. Porque qué duda cabe que estamos viviendo tiempos proféticos. ¿Por qué digo esto de tiempos proféticos? Mira, porque hay una realidad. La iglesia del Señor, cuando comenzó, la mayoría de ellos eran judíos. Aquellos gentiles que venían y aceptaban a Jesús como Señor y Salvador, le decían, no, primero tienen que judaizar y después venir al conocimiento de Jesucristo. Y ahora nosotros, cuando le presentamos el Evangelio a un judío, le presentamos un Mesías que está deformado en 2000 años, que está totalmente deformado. Entonces ellos dicen, no, eso es paganismo. ¿Por qué? Porque se ha presentado un Jesús que no concuerda con las Escrituras y está lleno de adornos. En el tiempo de la Reforma, un Jesús totalmente diferente. Y nosotros estamos obligados a presentar al Mesías de Israel tal como está aquí. Es cosa curiosa, pero ¿os acordáis de José en Egipto? Dice que cuando él se presenta, José en Egipto es una tipología del Señor Jesús. Dice que cuando se presentó a sus hermanos, como él estaba vestido con las ropas egipcias, no lo conocieron. Y entonces él fue a la recámara, se quitó las ropas y se presentó. Y entonces ellos dijeron, ¡es él! Hermano, la comisión de la iglesia de hoy, en el 2016, es presentar al judío, a Jesús, a Yeshua HaMashiach, tal como es él. No con las cosas y las formas que durante tantos siglos se han estado llevando, presentando un Jesús que no es real,
que no es el que está en los evangelios. Por tanto, ellos se niegan a creer. Y es tarea de la Iglesia presentar al Jesús que tenemos en la Escritura, no al Jesús con adornos. No sé si me llegáis a entender sobre esto, pero lo dejamos así, porque quiero que nos fijemos en la fe de esta mujer, porque lo otro quizás es mucha amiga la que tenemos, ¿verdad? Y yo lo digo esto porque grabamos esto, después es enviado a iglesias, es enviado a hermanos, ¿verdad? Y es profético esto, y hay un llamamiento en nuestros días a volver, a iglesias que están volviendo a esta realidad, presentando al Jesús que tenemos aquí, no el que a veces hemos presentado. Paréntesis, cierro esto porque yo quiero que nos fijemos más que nada en la actitud de esta mujer, ¿verdad? El Señor le dice eso. Fijaros, el Señor le dice esa palabra, pero la mujer entiende, dice, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. Y fijaros qué hermosa contestación tiene esta mujer. ¡Qué hermosa contestación! Respondió ella y dijo, sí, Señor. Quiere decirse, es cierto lo que tú estás diciendo. Pero fíjate lo que dice aquí. Pero aún los perrillos, debajo de la mesa, comen de las migajas de los hijos. ¿Qué está diciendo? La mujer no encuentra menosprecio en lo que ha dicho el Señor. En primer lugar, admite que Jesús está en lo correcto, de llevar a cabo la clase de ministerio primero a la esperanza nacional, al mundo judío. Sus palabras fueron, sí, Señor, sí, Señor, es lo que dice aquí, es cierto lo que tú dices. Y fijaros lo que está diciendo esta mujer, yo soy uno de esos perrillos. Yo soy el Señor, yo soy uno de esos perrillos que están en la casa, ya no es extranjera. Están en la casa porque hace testificado que Él es el Hijo de David, que Él es el Mesías de Israel. Pero dice, yo soy uno de estos perrillos, es lo que está diciendo. Formo parte de esta familia y estoy debajo de la mesa. Y fijaros, la mujer obediente reconoce tanto la prioridad de Israel como la obligación de Jesús al respecto y no desea disminuir los privilegios de Israel. Para ella, una migaja es suficiente. Ella acepta su posición secundaria entre los animales domésticos. Y su respuesta es tremenda. Y sabes que el Señor en Mateo dice, oh mujer, no ha hallado una fe tan grande como la tuya. El Mateo. Una respuesta tremenda. Y el Señor está obligado. El Señor está obligado a contestar a esta mujer. Él está diciendo, mi Señor tiene razón, tú estás llevando a Israel primeramente, pero mira, yo soy y participo. Y mira, igual que los perritos debajo de la mesa, oye, toman de los hijos, así también los perritos toman de esa bendición. El Señor Jesús está obligado a contestarle. Miramos cuando dice, oh mujer, grande es tu fe. Y le contesta de la forma hermosa. Entonces le dice, por esta palabra, por esta fe, por esta forma de pedir, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y que cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. ¿Y por qué? ¿Por qué nos dice acostada en la cama? Porque seguramente nunca la había visto de esta forma. Porque los espíritus cuando se manifestaban en las personas los tiraban por los suelos, salían espuma de su boca y era tremendo. Y la vio acostada en su cama. Esta mujer, su fe, su persistencia hizo que el Señor Jesús obrara este milagro. ¿Qué sabe? ¿Qué sabe la respuesta de esta mujer? Y aquí tenemos una madre bendecida. Su fe es elogiada por el Señor. Su hija fue completamente restaurada. Y esto es la enseñanza que tenemos que sacar tú y yo. Nos trae a nuestra vida. ¿Es así nuestra fe en el Hijo de Dios? ¿Es así?
Cuando enfrentamos una necesidad apremiante, llegamos a Él con fe, con este tipo de fe, descansando en su poder y sometiéndonos a su soberanía, aunque guarde silencio por un tiempo. Y decir, Señor, no nos contestas en así, a veces no puede tener cosas en la cabeza. Esa es mi voluntad. Amén. Tenemos que acercarnos de esa forma. Y tenemos que acercarnos con humildad. Fijaos que esta mujer, no deseando las grandes cosas, porque podría haber dicho, mira, ahora me trata como un perrillo. No, ella reconoce su situación. ¿Por qué? Porque ella sabe que una migaja por parte del Señor es mejor que los manjares. Bueno, una migaja del Señor es mejor que miles y miles de manjares. Y ella se humilla en esta situación. Y ella persiste, no dejando de implorar su bendición. Y cuando estas cosas suceden, siempre hay una respuesta de Él. Él responde con bendición. Y hermano, la enseñanza es, cuando hay por parte de nuestra súplica, cuando hay por parte de nuestra humildad ante Él, cuando hay por parte de nuestra persistencia, a pesar de las situaciones que podamos vivir, el Señor va a bendecir en el tiempo que Él sabe. Que no nos quede la menor duda. Cuando surgen estas cosas en nuestra vida, y hay esa súplica, hay esa humildad, como esta mujer, pues interesamos lo que dice el Señor. Y cuando hay insistencia, Dios contesta en el tiempo que Él cree conveniente. ¿Lo creemos? Amén. Amén. Padre, te damos las gracias porque en esta palabra